Jeremías 37, versos del 1 al 10. Le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor, capítulo 37 de Jeremías, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, hermanos. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticias de ello a oídos de los caldeos, que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envío a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará en su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta hora queremos poner nuestras vidas delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos permites en tu soberana voluntad el privilegio de poder escuchar tu voz. Señor, que no sea simplemente de oídas, sino queremos comprender, entender y vivir esta palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy están aquí. Bendícenos con la obra de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, comprender tu palabra en todo lo que nos diga, Señor, el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Dependiendo de quién y en quién pongas tu confianza, es el resultado de las cosas. Pero cuando uno pone su confianza en alguien o en algo, por lo regular el tránsito de las cosas no parecería que fuera lo más ideal para una persona. Pero siempre, hermanos, no es cómo comienza, sino cómo va avanzando y cómo terminan las cosas. Muchos de nosotros hemos visto personas que se acercan al Evangelio y abrazan el Evangelio y son personas que están en el Evangelio, pero de repente pasa algo y se acabó. Y se van al mundo. No es cómo comienzas, es si persistes y cómo terminas, ¿cierto? Pero ese persistir en ocasiones, hermano, no va de acuerdo con nuestra mentalidad, con nuestro querer, pero al final hay una recompensa muy grande, más allá de lo que nosotros podemos comprender. Hoy
a través del capítulo 37, 38 y parte del capítulo 39 y 40, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. ¿Sí, hermanos? Cuando una persona pone su confianza en Dios, ¿cómo es la vida de esa persona que es salva y cómo termina? Cuando una persona pone, o un pueblo, una familia, una iglesia, o quien sea, pone su confianza en el mundo, ¿cómo termina esa persona? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde está nuestra confianza? En el capítulo 37 del libro de Jeremías, nos dice claramente en dónde estamos parados, en qué tiempo estamos parados. Dice el capítulo 37:1, en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra ¿de qué? De Judá. Nos ubicamos, hermanos, según lo que menciona aquí, en el tiempo del último rey que tuvo Judá, llamado Sedequías. A este Sedequías, hermano, no lo puso el pueblo, no lo puso Dios, lo puso el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. ¿Sí? Dice el verso 2, pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta ¿qué? Jeremías. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles eran esas palabras. ¿A qué se refiere el verso 2? ¿A qué se refiere el verso 2? Hermanos, el capítulo 37 y 38, en el tiempo, vamos a ponerlo así. La destrucción de Jerusalén ocurre en el 586. Ponga esa cifra aquí en su mente, 586. El capítulo 37 y 38 lo ubicamos entre el periodo del capítulo del 587, 88, 87. O sea, 2 años antes de que Israel fuera destruido. El capítulo 37 es en el 88, en el 87, 88. Entonces estamos al borde, a punto de que Nabucodonosor con todo su ejército entre a la tierra. Recordemos que Nabucodonosor sitió la ciudad alrededor durante aproximadamente unos 2 años. Justamente el capítulo 37 y 38 hablan de lo que estaba pasando dentro de la ciudad cuando Nabucodonosor y los caldeos estaban alrededor de la ciudad sitiándola. Ya estamos a punto. De hecho, si usted lee el capítulo 39, habla de la caída ya de Jerusalén cuando entran. Entonces estamos ya a punto de que Dios cumpla lo que había prometido por Jeremías durante todo el libro de Jeremías. Dios iba a traer a los caldeos y los iba a destruir. Pero es interesante que aquí en el verso 2 del 37 dice, pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta ¿qué? Jeremías. Si nosotros vamos, acompáñenme al capítulo 24 de Jeremías, 24, dice el verso 1, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y los príncipes de Judá, los artesanos y los herreros de Judá, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. ¿Sí se acuerdan de la cesta de higos? ¿Sí? Jeremías ve 2 cestas de higos en el templo, unos que son muy buenos y otros que son muy malos, que de tan malos no se pueden comer. Cuando nosotros vimos este pasaje, decíamos lo siguiente: lo que está diciendo Dios en el verso 6, verso 5 dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel,
Como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y os volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volvieron a mí, ¿qué? De todo su corazón. Estos son los higos buenos, los que salieron a Babilonia. Verso 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré ¿a quién, hermanos? A Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Este capítulo 24 nos habla del comienzo del reinado de Sedequías. Desde el comienzo del reinado de Sedequías, que fue aproximadamente en el 597 antes de Cristo, Jeremías ve dos cestas y ya desde ese momento les dice que se pasen a Babilonia y que así iban a sobrevivir. Porque si se quedaban en la ciudad de Jerusalén, iban a ser destruidos. Entonces le estoy poniendo de margen el comienzo del reinado de Sedequías, el comienzo. Después, si nosotros vamos avanzando un poquito en el tiempo, ahí en el capítulo 27, verso 2 y 3 dice, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y les enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de ¿quién? De Judá. Ahora vamos a saltar unos versos y vamos a leer el verso 12 y 13. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Hermanos, este pasaje 27, capítulo 27, también es al comienzo del reinado del rey Sedequías. Entonces Sedequías reinó, hermanos, del 597 al 586, aproximadamente 11 años. Al principio de su reinado, Jeremías ve en el templo dos cestas de higos, unos buenos y unos malos. Y profetiza y dice, los higos buenos son los que se van a Babilonia y los higos malos son los que se quedan en esta ciudad. Después, en ese mismo tiempo, al principio del reinado de Sedequías, vuelve a profetizar Jeremías. ¿Y qué dice? Se hace unos yugos y los manda a los pueblos que están alrededor de Judá, y va con Sedequías mismo para decirle, sirve al rey de Babilonia. Entrégate al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque si no lo haces, dice el verso 13, porque moriréis tú y tu pueblo a espada. ¿Cómo? De hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia. Entonces Dios le habló a este rey que se entregara y sirviera al rey de Babilonia. Quisiera que me acompañara al libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Aquí nos narra la historia de Sedequías, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, voy a leer el 24, 19. Estamos hablando de Sedequías, verso 18 dice, de 25 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Vamos a leernos al 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Verso 20.
Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías, ¿qué hizo, hermano? Se rebeló ¿contra quién? ¿Contra quién? Estoy leyendo el 24, estoy leyendo el capítulo 24, verso 19 y 20. ¿Se acuerdan que en Jeremías 27, Jeremías se hace unos yugos y se los envía a los pueblos de alrededor, y va con Sedequías y le dice: sirve al rey de Babilonia? ¿No le dijo así Dios? ¿Sí? Bueno, en Segunda de Reyes nos dice que este rey, en vez de servir al rey de Babilonia, ¿qué fue lo que hizo? En el verso 20 dice: vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías, ¿qué hizo? ¿Contra quién? Entonces, no obedeció a la voz de Dios. Verso 25, capítulo 25, verso 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Verso 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Hermanos, 2 años aproximadamente estuvo sitiada. O sea, ¿qué significa? Estaba alrededor de la ciudad todos los caldeos, cortaron provisiones de comida, cortaron provisiones de agua, nadie entraba, nadie salía. ¿En cuánto tiempo cree que se acabó la comida, el agua, el sustento? Estuvo 2 años. Dice el verso 3, a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Dios le había dicho a este hombre que sirviera al rey de Babilonia, que se entregara al rey de Babilonia, que los que fueran llevados a Babilonia eran los higos buenos. Pero este hombre no obedeció. Pero sí que hizo. Estamos en este contexto, ¿no? Está sitiada la ciudad, ¿estamos de acuerdo? Y está prevaleciendo hambre y pestilencia, destrucción. Bueno, ok. Todavía no entra. Entonces vamos a Jeremías. Regresemos a Jeremías, ahí al capítulo 37. Jeremías capítulo 37. Nos encontramos con el rey Sedequías, en el mismo tiempo del rey Sedequías. Y dice el verso 2 del 37, pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. ¿Qué palabras? ¿Qué profecía? Entrégate al rey de Babilonia, ve a Babilonia, sé su siervo y vas a vivir. Esos son los higos buenos. Es más, yo tengo cosas buenas para los que se vayan. Este rey no obedeció. Antes se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Quién puso a este rey? ¿Quién lo puso? Leímos en el verso 1, dice, el verso 1 del 37, dice: en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. ¿Quién puso a Sedequías? Nabucodonosor. Y entonces Dios le dice por medio de Jeremías al principio de su reinado: sométete a él, sé su siervo, sírvele. No le quiso servir, no quiso someterse a aquel que lo puso como rey. Y entonces en el verso 3 dice: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová, ¿qué? Nuestro Dios. ¿Por qué Sedequías manda decirle a Jeremías que ruegue por ellos? Verso 4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no había puesto
no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oído de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron, ¿qué? De Jerusalén. Entonces, aquí está la historia, ponga atención. 2 años estuvo sitiada. Y entre esos 2 años, el rey Sedequías, hermanos, dice que se rebeló contra Babilonia, ¿no? Ahora, el rey Sedequías, en lugar de hacerle caso a Dios, a la profecía por medio de Jeremías, no lo hizo así. ¿A quién buscó Sedequías para que lo ayudara contra Babilonia? A los egipcios. Entonces los egipcios, dice el verso 5, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron en Jerusalén. Y entonces los caldeos, al ver que el ejército de los egipcios viene en defensa de Sedequías y el pueblo de Judá, los caldeos van sobre Egipto. Entonces, pregunto yo, ¿en quién puso su confianza Sedequías y el pueblo? ¿En quién? En Egipto. ¿Cierto? Entonces Dios en el verso 6 dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis, para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, ¿sí se entiende? ¿Por qué venían los egipcios? ¿Ayudar a quién? A Judá. Ahora, ¿por qué cree esto? Porque Sedequías pidió la ayuda de Egipto. Hermanos, Dios le había dicho, ¿quieres vivir? Sométete al rey. Pero no quiso entender, no quiso escuchar la voz de Dios. Y mejor se le hizo aliarse con los egipcios para que le ayudaran contra los caldeos. Verso 8. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y tomarán y la pondrán, ¿cómo? O sea, ¿qué dice Dios por medio de Jeremías? No creas que los caldeos ya se fueron y no van a volver. No, van a regresar y van a quemar la ciudad. La confianza que tú pusiste en ellos se va a desvanecer totalmente. Verso 9. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, se apartarán de nosotros porque no se apartarán. ¿Ellos qué decían? ¿Cómo vio esto el pueblo y Sedequías? ¿Ya ven? Pusimos nuestra confianza en ellos y ahí vienen a nuestro socorro. No, hermanos. En la historia, los caldeos destruyeron al ejército de los egipcios, regresaron a Judá y la quemaron. Pero mientras pasó eso, estos hombres, ¿qué pensaron? Ya la hicimos. Verso 10. Porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedaren de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Entonces, hasta aquí vemos que este hombre, que esta ciudad, en lugar de poner su confianza en Dios, en obediencia a lo que Dios está diciendo, hermanos, ¿qué tan difícil era someterse al rey? Hermanos, ya lo tenían encima al rey de Babilonia, ya tenían encima a los caldeos, ya los habían sitiado 2 veces antes, ya los habían conquistado 2 veces antes. ¿Qué le costaba a este hombre? Sobre todo para salvar la vida del pueblo que todavía quedaba ahí. Pero verso 11 dice, y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se reunió en Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba
Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías. ¿Y qué hicieron, hermano? Y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la había convertido en cárcel. Y entonces aquí nos ponemos a pensar en Jeremías. Un hombre que llevaba ya aproximadamente, hermanos, 39 años profetizando al pueblo. 39. Y queriendo salir de la ciudad, lo apresan y lo meten. Dice, lo azotaron y lo pusieron en la prisión, en la cárcel. Yo me pregunto, este es Jeremías, que profetizó durante 39 años. Es un hombre de Dios que una y otra vez estuvo profetizando. Hermanos, ¿y cómo le estaba yendo a este hombre? Podemos nosotros pensar que era un hombre que estaba poniendo su confianza en Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pues estaba poniendo su confianza en Dios. Entonces, al poner su confianza en Dios, podríamos pensar y sugerir que este hombre no le debería de haber pasado absolutamente nada, puesto que estaba poniendo su confianza en Dios y que había profetizado durante 39 años. Ya quisiéramos nosotros tener una vida entregada a Dios 39 años. No sé cuánto lleves de cristiano, hermano, pero 39 años es mucho tiempo. Claro que hubo altas y bajas. Jeremías, hubo un tiempo en el que se quiso matar y prefirió morir. Maldijo el día en que nació. ¿Por qué? Por la situación que estaba viviendo. Claro, no fue fácil, nunca fue fácil. 39 años después diríamos nosotros, hermanos, pues Dios va a tener consideración de él, ¿no? Y sí, pero en el proceso, ¿qué vemos a un profeta como? Azotado y encarcelado después de 39 años de ministerio. Es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no quiere decir que las circunstancias de la vida no vengan a nosotros. Dice el verso 16, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, en la de las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Miren lo que hizo este hombre otra vez. ¿Qué hace este hombre, hermanos? ¿Ven la ironía de este hombre? Dios, por medio de Jeremías, le había dicho desde el principio de su reinado: hay dos cestas, las cestas buenas, los hijos buenos, que Dios tiene buenas cosas para ellos, son los que se van a Babilonia. Se hace un yugo y se lo lleva y le dice: ¿quieres vivir y salvar a esta nación? Entrégate y sirve al rey de Babilonia. No lo quiso hacer. Una y otra. ¿Este hombre ya sabía cuál era la voluntad de Dios o no? Pero ahora está en la cárcel Jeremías. Dice, y el rey envió y le sacó y le preguntó al rey en secreto en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. ¿Qué quería escuchar este hombre? Este hombre que había puesto su confianza, hermanos, en Egipto. Era una persona que estaba jugando,
que estaba indeciso, no sabía en quién confiar, si confiar en Egipto o vamos a confiar en Dios. No, buscaba la voluntad de Dios, le preguntaba a Dios. No vimos en el capítulo 37 al principio que mandó a personas para que le dijeran a Jeremías, ora por nosotros. ¿No le dijo? Pero por otro lado, ¿en quién confió? ¿En quién puso su esperanza? ¿En quién? En Egipto. Hermanos, ve a este hombre. Lo saca de la cárcel y le pregunta, ¿tienes palabra? Jeremías le dice, sí, claro que sí. ¿Qué le dice? En manos del rey de Babilonia serás entregado. Verso 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿En qué haces confiando todavía en esos profetas que te dicen no? Ya lo tenían encima, hermanos. Entonces, ¿qué debía de haber hecho Sedequías? Perdóname, Señor, ¿no? ¿No crees eso? Perdóname, Señor, por confiar falsamente en Egipto, por confiar falsamente en esos profetas que me decían que Babilonia no iba a venir contra nosotros. Verso 20. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad, ¿qué? Se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Verso 30, capítulo 38, 1. Oyeron Sefanías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jacal, hijo de Semalías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada y de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida será por botín y vivirá. ¿Cómo vemos a este profeta, hermanos? Lo meten a la cárcel, lo azotan. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué sigue haciendo? Hermanos, ¿qué sigue haciendo? Sigue profetizando. Sigue depositando su confianza en Dios, independientemente de las situaciones que está viviendo. Esta es la vida de un hombre justo. Esta es la vida de un hombre salvo, que ha puesto su confianza en Dios independientemente de las cosas que están surgiendo en su vida. Verso 3. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad, hermanos, del ejército del rey de Babilonia, y la tomarán. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino que, sí. ¿Qué piensa el mundo de nosotros, de la iglesia? ¿Qué piensa, hermano? Que en vez de estar buscando las cosas, paz como ellos dicen, buscamos entonces el mal para ellos. Verso 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer. ¿Qué? Lo había buscado para que le profetizara. Le profetizó, no lo que quiso, pero le profetizó. Le prometió que no lo iba a entregar, pero ahora ¿qué hace? Lo entrega. Verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías, ¿dónde?
Cuando usted ve esto, ¿qué se pone a pensar, hermano? ¿Qué podemos pensar? Llevaba 39 años de ministerio, 39 años de estar constantemente hablando la palabra de Dios. ¿Y qué vemos? Que Dios está permitiendo en la vida de este hombre que, ¿sabe qué es un cieno? Lodo, lodo, hermano. No había agua en la cisterna. Entonces había lodo y dice que se sumergió en el lodo. Eso no había algo fijo, firme, sino que se sumergió, se metió en el lodo. A ver, supongamos, usted está ahí metido, 39 años de ministerio y está ahí y dice, acabo de hablar de la palabra de Dios y le acabo de decir a Sedequías lo que va a pasar. ¿Qué pensaría usted? ¿Perdería su confianza en Dios, hermano? Ay, sí, nosotros sí. Pero Jeremías no. Hermanos, miren lo que está pasando. Verso 7. Y oyendo a Abed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado al rey de la puerta de Benjamín, Abed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan. ¿Qué? Hermanos, no se está cumpliendo a cabalidad lo que Jeremías estaba diciendo desde el principio. Y ellos no fueron capaces de reaccionar y decir, pues este hombre desde el principio, hace 39 años, nos está diciendo que va a venir un desastre y que no va a haber pan, va a haber pestilencia y muerte. Y se estaba cumpliendo ante sus ojos y en lugar de arrepentirse, tomaron a este hombre y lo metieron y lo sumergieron en lodo. Imagínense ahí metido sin poderse mover. Pero un etíope llamado Ebed-Melech aboga por Jeremías ante el rey y dice el verso 10: entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajoas y los echó a Jeremías en sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Abimelech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos y debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De ese modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Cómo cree que salió? ¿Cómo cree que estaba Jeremías? Un hombre que, a pesar de que es un hombre como nosotros y que padeció muchas cosas, profetizó durante 39 años. Eso nos dice que este hombre puso su confianza en Dios. Mientras que Sedequías y el pueblo estaba poniendo su confianza en otras cosas, como por ejemplo Egipto. Si nosotros vemos el simbolismo de Egipto, ¿qué simboliza Egipto en la Biblia? El mundo, hermanos. Ahora, tenemos que entender cómo termina la historia. Capítulo 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, o sea, 2 años después,
En el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio: Nergal, Sarezer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsarim, Nergal, Sarezer, el Ramgar, Rammac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Entraron a la ciudad. Ya entraron a la ciudad. ¿Cuándo fue esto? En el año 11 de Sedequías. ¿Sí se entiende, hermanos? Estaban sitiando la ciudad. ¿Qué significa? Estaban afuera de la ciudad. Cortaron todo suministro. Pero 2 años después ya pudieron entrar a la ciudad de Jerusalén. Y entraron todos estos príncipes que dice el capítulo 39, verso 4. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. ¿Qué hizo? ¿Se acuerda qué le había dicho Jeremías a este rey al principio? Ponte el yugo de Babilonia y salva a tu ciudad, salva a las personas de la ciudad. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Entró Babilonia a la ciudad, el rey quiso escapar, lo capturaron, y no solo a él, sino a todos los príncipes. ¿Y qué están haciendo los babilonios? Los están matando. Verso 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle ¿a dónde? A Babilonia. Hermanos, se cumple exactamente lo que Dios le había dicho por medio de Jeremías a este rey. Si tú no obedeces, si tú no obedeces a Dios, la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo, vas a terminar yendo a Babilonia y esta ciudad va a ser destruida. Verso 8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó ¿a dónde? A Babilonia. Verso 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas. Vean nada más la ironía. Miren, de esta manera, esta historia, de manera sencilla nos dice, una persona, un pueblo, una familia, una nación que pone su confianza en el mundo, termina destruida. Así, toda esta historia para llegar a esta conclusión sencilla. Si tú o yo o cualquier persona pone su confianza, vive buscando y anhelando y pone su esperanza en el mundo, va a terminar destruido. Ahora, leamos el verso 11. Dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia,
acerca de quién, de Jeremías, diciendo, tómale, ¿y qué, hermano? Y vela por él. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto de vela por él? Ayúdale, tómalo y acógelo, ¿no? Dice, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él, ¿qué? Te dijere. Verso 13. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmac, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías. ¿De dónde? ¿Dónde estaba? En el patio. ¿Cómo estaba, hermano? ¿Se imagina cómo estaba? ¿Se imagina cómo olía esa parte de allá abajo? Y lo subieron y lo dejaron ahí. ¿Se imagina cómo lo encontraron estos hombres? Apestando, gediendo terriblemente, ¿no? Pero, en lugar de ir contra él, ¿qué hicieron? Lo cuidaron, miren lo que dice. Enviaron entonces y llamaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y vivió entre el pueblo. ¿Qué diferencia hay entre Sedequías y Jeremías? Entre el pueblo y Jeremías. ¿Cuál es la diferencia? Toda esta historia para decirnos, una persona que pone su confianza en Dios, independientemente de cómo le esté yendo en ese momento, es una persona que va a salvar su vida. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, confió este hombre 39 años en Dios, pero no fue fácil. Y lo vemos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos quejamos igual que él? Hubo un momento en que les digo que deseó hasta la muerte. Porque las cosas no se estaban dando de acuerdo a lo que él podría entender en ese momento. Pero a los 39 años de su ministerio, lo metieron a la cárcel, lo azotaron, fue el rey, le pidió palabra, le dio palabra, después volvió a profetizar, lo agarraron, lo volvieron a tomar, pero ahora lo azotaron y lo metieron en un cepo. Y lo metieron en una cisterna con lodo. Y ahí estuvo durante muchos días y después fue sacado y abandonado en el patio de la cárcel. Y vemos a un Jeremías que no está quejándose en lo absoluto. Pero, al final, ¿cuál fue la recompensa? Salvación, su vida. Salvó su vida. Mientras que aquellos que abrazaron y quisieron esperanzarse en el mundo y en el poder de este mundo como Egipto, fueron destruidos. Pero no se queda ahí. Verso 15. Nos queda ver la historia de una persona que fue la que lo rescató. ¿Cómo se llamaba la persona que lo rescató? ¿Se acuerda? Ebed-Melech, ¿no? ¿De dónde era? Etíope, exactamente. Verso 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien.
Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú lo vas a ver. Tú vas a ver qué es lo que viene. Hermanos, estaban viviendo en ese momento. Verso 17. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Sí, este mundo, la palabra de Dios dice que este mundo va a terminar. No nos dice cuándo exactamente, pero si la palabra de Dios se cumplió a cabalidad aquí, lo que Dios nos está diciendo es de que este mundo va a ser destruido. Por lo tanto, también se va a cumplir. ¿O no, hermanos? ¿Verdad que sí? Todavía nosotros no lo vemos, pero entendemos que si la palabra de Dios se cumple una y otra y nunca ha fallado esa palabra y siempre se ha cumplido, eso se va a cumplir a cabalidad, ¿cierto? Entonces, aquellos que pongan su confianza en Dios van a vivir del juicio que viene sobre este mundo. Mientras ocurre eso, va a haber que visitar cárcel, cepos, en ocasiones azotados, en ocasiones visitar una cisterna con lodo, y todo eso puede venir a nuestras vidas, hermanos. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso sino las circunstancias que vienen a nuestras vidas, hermanos? Pero lo que nos enseña Jeremías, que es un hombre como nosotros y que sin duda titubeó varias veces, durante 39 años Dios lo sostuvo y al final lo libró. ¿O no, hermanos? Entonces, en nuestra vida puede ser ahí así. Quiero que me acompañen, por último, al Nuevo Testamento, ahí en Segunda de Timoteo. Búsquelo, por favor. Segunda de Timoteo. Verso 10. Capítulo 3, verso 10, perdón. Capítulo 3, verso 10. Mire lo que le dice aquí Pablo a Timoteo, uno de sus hijos, ¿no? Lo consideraba como uno de sus hijos. Timoteo era pastor en este momento de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Y mire lo que le dice Pablo, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, o sea, obviamente sus enseñanzas, con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero también ¿qué? Persecuciones y ¿qué, hermano? ¿Qué son también? Persecuciones y padecimientos. ¿Quién pasó todo esto? Pablo. Y ahora Pablo le está diciendo ¿a quién? A Timoteo. ¿Y qué le está diciendo? Tú has seguido mi doctrina, has seguido con mi conducta, has seguido mi propósito, mi fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, pero también las persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas
¿qué hermano? Me ha librado el Señor. Entonces podríamos pensar en una vida igual como la de Jeremías, ¿no? Verso 12. Leemos juntos el verso 12, hermanos. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y sí, dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo irán? Irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. O sea, ¿a qué se refiere? Al mundo. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, el mundo. ¿Cómo vemos a este mundo nosotros? No necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta que el mundo va cada vez de mal en peor, cayendo en su mismo engaño, con engañadores, y es una bola de nieve que va creciendo y cada vez es peor. ¿O no es cierto, hermanos? Pero, verso 14, leemos juntos, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, ¿qué he aprendido? Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿En qué debe perseverar Timoteo? Persistir. ¿En cuál? ¿En qué? En la palabra de Dios, hermanos. O sea, persistir en medio de ¿qué? ¿En medio de qué, hermanos? Persecuciones, padecimientos. Porque al final, ¿qué pasa, hermanos? Al final, si ponemos nuestra esperanza en Dios, firmemente, fielmente, ¿qué va a pasar? Vamos a ser salvos, librados del juicio que viene a este mundo. Va a ser ¿Se nos promete que no van a venir circunstancias? No, van a venir. Pero en medio de esas cosas hay que ser fiel a Dios, hay que perseverar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos atestigua que los que confían en Dios son librados, son salvados. Así como le dijo a este hombre etíope, porque pusiste tu confianza en mí. ¿Qué significa eso? Creyó en la palabra de Dios, creyó en lo que Jeremías había dicho. Hermanos, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Oremos.